Ok, vamos a empezar con la cuarta clase acerca del rapto de la iglesia. Si ustedes tienen preguntas o comentarios mientras voy avanzando con la presentación, por favor siéntanse libres de dejarlos y en el transcurso de la enseñanza voy a hacer pausas para poder leer sus comentarios y poder resolver las dudas que ustedes tengan mientras vamos avanzando. Hoy día vamos a cambiar un poco el enfoque. Ya no vamos a hablar acerca de las bases del rapto de la iglesia, de la doctrina como tal, sino nos vamos a enfocar en el tiempo. ¿Podemos saber en qué tiempo va a suceder el rapto? ¿Será antes del periodo de la ira de Dios? ¿Será en medio de ese periodo? ¿Será al final? ¿Será en la segunda venida? ¿Será antes? ¿Puede suceder hoy? ¿O tenemos que esperar algunas señales para que se cumplan? ¿Podemos llegar a saber eso? Bueno, una parte de las escrituras que nos van a indicar más o menos el tiempo en el que puede suceder el rapto es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Vamos a arrancar con la presentación y vamos a ir avanzando poco a poco. La profecía de las 70 semanas. ¿Cuál es la relación entre el rapto y la semana 70 del libro de Daniel? ¿Alguien me puede decir, Horacio, a qué te refieres con las 70 semanas? ¿Qué profecía es esta? Ahorita lo vamos a ver. Pero una de las cosas que tenemos que dejar claro antes de leer la profecía como tal es que dependiendo de la interpretación que tengamos acerca de esta profecía, vamos a tener una visión distinta de cuándo puede suceder el rapto de la iglesia. Si tú lo interpretas de una manera, vas a tener una opinión muy distinta de la que yo podría tener con respecto al tiempo en el que sucederá el rapto. Así que es muy importante, si nosotros tenemos una interpretación correcta a la luz de la escritura de esta profecía, vamos a tener más claro cuándo podría suceder el rapto de la iglesia. Así que arranquemos con ella. La gran profecía de las 70 semanas de Daniel. La profecía de las 70 semanas de Daniel está ubicada en el capítulo 9 de ese libro. Si ustedes quisieran profundizar más, ir versículo por versículo de este capítulo o de todo el libro de Daniel, los animo a seguirme en mi canal de YouTube, aunque ya lo he repetido varias veces en este live, en los tiempos anteriores antes de empezar la clase, para que ustedes puedan escudriñar y examinar cada versículo y cada palabra de esta profecía. Me tomé un tiempo más o menos de 1 hora para poder expresar ampliamente lo que esta profecía en su totalidad da. Así que pueden ver la profecía de las 70 semanas expuesta por mí en mi canal de YouTube. Vamos a arrancar con el texto. El texto está ubicado en Daniel capítulo 9, en la segunda parte del capítulo, en los versículos 24 al 27. Si nosotros vemos el contexto general del capítulo 9 de Daniel, vamos a ver que Daniel está orando delante de Dios. ¿Por qué está orando? Porque ha estado leyendo al profeta Jeremías. Y Jeremías había anunciado, había profetizado que iba a pasar un tiempo de 70 años Israel en cautiverio. Pero ese tiempo, en los cálculos de Daniel, ya se va a cumplir. Así que Daniel se humilla delante de Dios en ayuno y oración y le pide al Señor, por favor, que le muestre cuándo va a suceder esto, que le muestre si es cerca y también que, si es posible, que ese tiempo se cumpla lo más pronto posible. Porque la nación de Israel fue llevada cautiva a Babilonia en 3 etapas diferentes. La primera etapa fue capturado Daniel y sus amigos y un grupo más. La segunda etapa fue cautivado o llevado cautivo Ezequiel. Y en la tercera etapa, Jeremías y la destrucción total de Jerusalén. Daniel, en buena cuenta en su oración, está pidiendo a Dios que él tome en cuenta el primer cautiverio, en el tiempo de él, cuando él fue llevado cautivo a Babilonia. Y está orando, y en medio de esa oración, Dios manda a un ángel, al ángel Gabriel, para revelarle su oración, para darle respuesta a su oración. Obviamente la respuesta que Dios le da a Daniel va más allá de las expectativas que Daniel tenía. Daniel está orando por el cumplimiento de los 70 años literales de esta profecía. Pero Dios le dice, Daniel, te cuento que no solamente van a tener ustedes 70 años llevados o van a estar 70 años en Babilonia en cautiverio, sino también estos 70 años también es un número importante porque va a apuntar
a una profecía más completa, más profunda acerca de mi venida, acerca de la restauración de ustedes, pero también acerca de mi venida y del fin de los tiempos. Y esta profecía se expresa en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Vamos a leer el pasaje para que ustedes vean a qué me refiero. Versículo 24 del capítulo 9 de Daniel dice lo siguiente. Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía, y unjan al santo de los santos. Así que debes saber y entender que, desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas, y 62 semanas más. Y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas, se le quitará la vida al Mesías, sin que él intervenga en esto. Y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación, y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Durante una semana, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor, hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. Si ustedes han leído conmigo toda esta profecía, es una profecía que en una primera lectura es bien complicada, porque hay muchos detalles y muchos de ellos no se entienden claramente. Habla de semanas. ¿A qué se está refiriendo el ángel con semanas? ¿A qué se refiere con a la mitad de la semana? Y con todos los números, es como una profecía media matemática. ¿A qué se refiere con establecer la justicia de manera perdurable para que expíen su iniquidad? Y todos esos detalles. Bueno, un estudio profundo de esa profecía nos va a ayudar a dejar más claro toda la idea de este contenido, pero también acerca del rapto de la iglesia, acerca de cuándo sucederá. Un detalle importante antes de seguir avanzando es la primera parte del versículo 24, donde el ángel le dice a Daniel: se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas. Quiero hacer la pausa ahí. Cuando el ángel le habla a Daniel, le está diciendo que estas 70 semanas están puestas o se han establecido para su pueblo y para la santa ciudad. La santa ciudad se refiere a Jerusalén y su pueblo se refiere a la nación de Israel. Por eso entiendo que esta profecía tiene un enfoque judío, tiene un enfoque en la nación de Israel. Es una profecía para los judíos, es una profecía para los israelitas. Por eso es que el ángel le dice: es para tu pueblo, Daniel, y es para la santa ciudad. Tiene que ver con ustedes, no tiene que ver con el mundo gentil. Por eso, a la luz de lo que vamos a ir estudiando, una de las cosas que voy a dejar claro es que como esta profecía está enfocada en la nación de Israel, no puede estar enfocada en la iglesia. Como esta profecía está enfocada en la nación de Israel, no puede estar enfocada en la iglesia. Porque Dios está tratando ahorita en esta profecía con la nación de Israel específicamente, no con la iglesia. Sé que eso es el primer como que adelanto que puedo dar de esa profecía, pero si ustedes quieren sacarle el jugo completo y no solamente enfocado acerca del rapto, pueden ver la enseñanza en el canal de YouTube. Ok, arranquemos con este primer punto y luego hago una pausa para ver si han dejado comentarios. Primer punto. Las predicciones con respecto al futuro de Israel están divididas en 3 partes. Voy a tratar de expandir más la idea. El ángel le dice a Daniel que para su pueblo y para la santa ciudad están destinadas 70 semanas. Acá algo que tenemos que dejar claro es que el sentido de semanas es 70 semanas de años o 77. ¿A qué me refiero con 77? Se refiere a que estas 70 semanas no son de días, sino son de años. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Por el contexto, pero también por el capítulo 10. En el capítulo 10 se va a utilizar la palabra semanas para
para la lectura, pero Daniel va a agregar semanas de días para hacer la distinción entre semanas de años como estamos viendo acá. O sea, en total estaríamos viendo un rango de 490 años. 70 por 7 serían 490 años, que están divididos en grupos de 7 años. Cada semana son 7 años. Y luego el ángel va a dividir esas semanas en diferentes grupos. El primer grupo lo va a dividir en una semana de 7, que serían 49 años, y así sucesivamente, dejando una última de 7 para el final. Así que cuando se está refiriendo el ángel a 70 semanas, son 77 literalmente. En el hebreo no dice 70 semanas, sino dice 77. Y por el contexto y por otros pasajes en la Biblia, sabemos que son semanas de años. Así que eso es lo primero. La división de estas semanas, de estas 70 semanas, está en 3 partes. La primera es de 7, la segunda es de 62 y la última es de 1. Primero son 7 semanas, 62 semanas y 1 semana, hablando de semanas de años. La primera sería 49 años, la segunda sería 434 años y la última 7 años. Esas son las divisiones ya haciendo la multiplicación. Al finalizar estos 490 años, se establecerá la justicia perdurable, entre otros más detalles que se ha revelado a Daniel. Si ustedes quieren ver cada una de estas frases, justicia perdurable, la expiación y todo eso, pueden revisar el estudio que hice profundo de esas partes. Pero ahorita estamos viendo solamente el tiempo y su relevancia con respecto al rapto. Así que van a ser 490 años y luego de esos 490 años se va a establecer la justicia perdurable. Esto es, Jesús va a establecer su justicia con su venida. Pero antes tiene que haber este cumplimiento de 490 años, esta profecía de 70 semanas para Daniel, para su pueblo y para la ciudad de Jerusalén. Tiene que ver esa profecía con la nación de Israel. Eso es lo primero que podríamos ver. Antes de pasar al segundo punto, quiero revisar si han dejado algunos comentarios o algunas preguntas para poder contestarlas. Ok. Vamos a revisar algunos comentarios. Ok, Luis, gracias por tu comentario. Bueno, es algo que poco a poco, Dios mediante el canal va a ir creciendo, pero al final nosotros tenemos un público de un solo espectador. Y ese público de un solo espectador es Jesucristo. Al final lo hacemos para Él y por Él para su gloria. Así que seamos uno, seamos dos, el Señor está mirando y lo estamos haciendo para Él. Y eso es importante, no desenfocarnos de eso. Ok, Violeta está diciendo cuántas semanas han pasado entonces. Prepárate, Violeta, porque vamos a ir hablando acerca de eso. Ok, continuemos entonces. Veamos el segundo punto. Ya hemos visto que es una división de 3 partes. Son 7 semanas, si no me equivoco son, ¿cuántas serán? 62 semanas y 1 semana. ¿Okay? 7, 62 y 1. Y ahora, en el segundo punto, veamos lo que se nos indica como el inicio de esta profecía. Ok, el ángel le va a decir a Daniel que hay algo que va a desencadenar esta profecía, lo que la va a iniciar. ¿Qué es lo que la va a iniciar? Cuando se emita la orden de restaurar y edificar Jerusalén. Cuando se emita la orden de restaurar y de edificar Jerusalén, va a dar inicio a esta profecía. ¿Cuándo sucedió eso? Nosotros le encontramos su cumplimiento en Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8. Nehemías capítulo 2, versículos 1 a 8 es el cumplimiento de esta profecía, de este inicio para la profecía, donde vamos a ver al rey Artajerjes Longimanus dándole la orden a Nehemías de volver a construir y edificar las murallas y la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén ya había sido poblada nuevamente. Eso sucedió en el tiempo del rey Ciro. Por eso cuando generalmente se interpreta o se trata de discernir esta profecía, hay generalmente 4 fechas en las cuales muchos discuten, pero ninguna de ellas tiene que ver con la restauración de Jerusalén como ciudad. Generalmente es para que el pueblo vuelva, para que más gente regrese, pero no tiene nada que ver con restaurar
la muralla, con restaurar la ciudad de Jerusalén. En cambio, Nehemías capítulo 2 sí se encuentra esa orden de manos del rey Artajerjes Longimanus. Esto sucedió en el año 445 a.C. Así que nosotros podemos tomar esa fecha y empezar a calcular los años para el cumplimiento de esta profecía. Si esto es lo que inicia, tenemos la fecha, tenemos el día, tenemos el evento, podemos calcular los años para ver qué es lo que pasa en las siguientes semanas y ver si realmente hay su cumplimiento y decir cuántos años nos falta. Si se ha cumplido, qué es lo que ha pasado en esos años. Así que podemos hacer la matemática. Ojo, dato importante, la Biblia siempre cuenta los años como 360 días. Siempre que nosotros vemos profecías de años, siempre se va a tomar el año como 360 días. Así que un trabajo que alguien tendría que hacer para sacar todo este cálculo es convertir todos estos años en días y hacer la división. Es un trabajazo, ojo, pero ya han habido grandes cristianos que se han dado el trabajo de hacerlo y vamos a hablar de uno de ellos sobre todo en los siguientes slides. Así que lo primero es que tenemos el inicio, tenemos lo que inicia la profecía. Y esto se cumple en Nehemías capítulo 2. Acá, por tiempo, para no extendernos mucho, no vamos a leer todo lo que está en los primeros 8 versículos de Nehemías, pero para que ustedes tengan una referencia, pueden apuntar y pueden revisar este material en sus Biblias, o si gustan, me pueden pedir por privado a mi canal de Instagram o Facebook la presentación de PowerPoint y yo con gusto se las doy. Eso es algo que he hecho y que lo puedo compartir para que ustedes lo usen o lo repasen. Así que no hay ningún problema en eso. Siéntanse libres de poder pedírmelo. Con gusto se los daré. Ok. En los primeros 7 años y los años en adelante tienen una discusión. ¿A qué me refiero? Primero, vemos que el cumplimiento del inicio está en Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8. Pero ahora hablemos un poco acerca de los años y por qué hay discusión acerca del periodo de 434 años. ¿Por qué? A ver, arranquemos. Daniel recibe la revelación de que la profecía se va a cumplir en 7, 62 y en 1 semana. 7 semanas son 49 años. Cuando el rey Artajerjes le da a Nehemías la potestad, la orden para restaurar Jerusalén, edificar sus murallas, cuando el rey le da esa orden y uno cuenta los 49 años en adelante, se va a dar cuenta que al finalizar los 49 años se construye nuevamente el templo de Israel. Templo en el cual muchísimos años más adelante va a entrar Jesús. Este se conoce como el templo de Herodes o el templo de Zorobabel. Pero este templo va a ser destruido en el año 70 después de Cristo. Antes de este templo hubo un templo. El templo lo construyó Salomón. El templo de Salomón fue destruido por completo con la cautividad babilónica. Bueno, si nosotros calculamos 49 años, las primeras 7 semanas, vamos a ver que el cumplimiento de esta primera semana sucede en la construcción del templo. Pero luego vienen 62 semanas más, 434 años. ¿Qué sucede desde la construcción del templo? Sumando 434 años, sucede la aparición de Jesús. Jesucristo aparece en escena. Y eso es algo bien interesante porque si ustedes repasan la profecía de las 70 semanas, se van a dar cuenta que aparece el Mesías príncipe en escena. Así que al finalizar esos 434 años, van a aparecer el Mesías. Pero se discute si la aparición, el cumplimiento de estos 434 años tienen que ver con el bautismo de Jesús o con la entrada triunfal el domingo de Ramos en Jerusalén. Personalmente pienso yo que es en la entrada triunfal. Por eso es que Jesús llora cuando se está acercando a Jerusalén y llora porque Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Si ellos hubieran estudiado esta profecía, hubieran sabido, este día llega el Mesías, esperémoslo. El Mesías iba a entrar por las puertas a Jerusalén. Y era un momento histórico. ¿Por qué? Porque Jesús llega a Jerusalén en el Domingo de Ramos para celebrar la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una de las 3 fiestas obligatorias para toda la nación de Israel.
Si tú eras un judío, vivías lejos o cerca, tenías que llegar a Jerusalén para celebrar la fiesta. Fiesta de la Pascua, fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos eran fiestas obligatorias para la nación de Israel dentro del total de 7 fiestas bíblicas que tenía que celebrar la nación. Obviamente la nación de Israel agregó algunas fiestas más, como la del Purim, enfocada en el libro de Esther, y la del Hanukkah en el tiempo de los Macabeos. Pero eso es otro tema aparte. Así que personalmente pienso que los 434 años se cumplieron literalmente cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito el domingo de Ramos. Pero hay esa discusión, no quería dejar claro. No todos se ponen de acuerdo en la fecha exacta, porque en las matemáticas para sacar esa fecha es complicado. Pero hay un autor llamado Sir Robert Anderson que se dio todo el trabajo de hacer los cálculos. El libro lamentablemente no está en español, es un libro que encuentras en inglés, he buscado traducciones en español, no las he encontrado, pero es un libro antiguo donde este hombre se da el trabajo de hacer el conteo desde la orden de Artajerjes hasta el cumplimiento del finalizar los 434 años. Y él saca un cálculo y da fechas y todo. Y puse, si Robert Anderson en su obra El príncipe que ha de venir, calculó que la fecha del edicto fue el 14 de marzo del 445 a.C. Y el final de los 483 años, aquí estoy sumando los 7 y los 62, fue el 6 de abril del 32 después de Cristo. Día en que personalmente pienso Jesús entró a la ciudad de Jerusalén. Así que si la nación de Israel hubiera más que conocido, estudiado, indagado las profecías que sus profetas dejaron bien claro en sus escrituras, ellos hubieran tenido bien claro que Jesús era el Mesías prometido, anunciado en esta profecía de las 70 semanas. Pero lamentablemente el pueblo no conoció el día de su visitación. Obviamente, acá un paréntesis, la nación de Israel tenía clarísimo de que Jesús era el Mesías prometido. Una de las cosas que estoy compartiendo con mi iglesia local en las enseñanzas que estoy dando acerca del libro de Mateo es que los rabís de la época tenían ciertas tradiciones en las cuales ellos decían que solo el Mesías de Israel iba a poder cumplir ciertos milagros. Por ejemplo, uno de los 3 milagros mesiánicos, como ellos lo llamaban, era el sanar a un leproso. Históricamente, la nación de Israel nunca vio un milagro de sanidad de lepra por un profeta. Sí encontramos sanidad de leprosos gentiles, pero nunca judíos, de parte de un profeta. Naamán, en el libro de Reyes, es un hombre sirio que es sanado de la lepra por Eliseo, pero no a un judío o no a un israelita. Miriam, la hermana de Moisés, es sanada de parte de Dios, y eso sucede en el tiempo de Moisés. Pero posterior a eso, en los tiempos en los que vivía Jesús, y retrocediendo un poco, no había habido sanidad de leprosos. Los rabís decían que solamente el Mesías iba a poder sanar un leproso. ¿Qué hizo Jesús? Sanó un leproso. Los rabís decían que solamente el Mesías iba a poder sanar a un ciego de nacimiento. Nadie más lo podía hacer y nunca había sucedido. ¿Qué hizo Jesús? Sanó a un ciego de nacimiento. Los rabís decían que nadie, a menos que el Mesías, iba a poder expulsar a un demonio de una persona muda. Porque en la tradición rabínica, solamente conociendo el nombre del demonio, tú podías expulsarlo. Jesús, ¿qué hizo? Expulsó a un endemoniado de una persona muda. Jesús les mostró a la nación que él era el Mesías prometido, hasta cumpliendo las tradiciones humanas que ellos tenían. Pero aún así, ellos endurecieron su corazón, porque como dije anteriormente al empezar la clase, la nación de Israel esperaba un Mesías triunfante. Y Jesús vino como un siervo humilde, vino como el Mesías sufriente. Y eso no le gustó a los orgullosos líderes religiosos. Pero a los humildes, a los despreciados por el mundo, Jesús les mostró claramente su mesianidad y ellos pusieron su fe en él. Ahí está Mateo, el cobrador de impuestos, sus amigos que le invita a la casa y muchas personas más que nosotros leemos en los evangelios. Jesús vino por lo vil y menospreciado de este mundo. Y lo cumplió con su primera venida. Pero volviendo al tema de las 70 semanas, al parecer el cumplimiento literal sucede
en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en el domingo de Ramos. Voy a nuevamente pausar para leer sus comentarios si tienen alguno de ellos. Ok. Ok. Gaby dice el templo, ¿no? No estoy 100% seguro. Me habré equivocado, capaz en alguna frase que dije. ¿Puede ser? César Niemetz dice, excelente explicación, pero cuando Dios viene, ¿lo hará como ladrón en la noche? Personalmente, concluyo a la luz de lo que dice el apóstol Pablo en sus cartas a Tesalonicenses, que sí. Jesús también lo deja claro en sus profecías en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. En esos pasajes se va a dejar claro que Jesús va a venir como ladrón en la noche. ¿A qué se refiere el término ladrón en la noche? Que la gente no va a estar esperando la venida de Jesús. La gente no es como que dice, en cualquier momento llega. Están tan asustados, están tan expectantes que el Señor vaya a venir, que los agarra atentos. No, va a ser todo lo contrario. La gente va a estar comprando y vendiendo, dándose en matrimonio, casándose. Se va a hacer un tema como todo está normal, todo sigue su curso. Y de repente el Señor va a venir. Esa es la idea. Y por eso me inclino más a pensar que esa venida se refiere al rapto de la iglesia. Porque cuando tú lees los eventos del libro de Apocalipsis, la expectativa que tiene la gente es que Dios está derramando su ira sobre la humanidad. Está que muere gente, pero a montones. Millones y millones de personas están muriendo. La humanidad ha sido destruida por completo. Y el libro de Lucas nos dice que la gente va a estar con una expectativa y un temor de las cosas que están sucediendo y por suceder. Por lo tanto, cuando las escrituras nos hablan de que Jesús va a venir como ladrón en la noche, se está refiriendo a que el Señor va a venir por su iglesia en el momento cuando la gente diga paz y seguridad. En ese momento, destrucción repentina les vendrá, pero nosotros saldremos de en medio. El Señor nos llevará. Eunice, bienvenida. Llegó un poco tarde, no te preocupes, Eunice. Como tú sabes, vamos a tratar de subir lo más pronto posible las clases acerca del rapto. Y Violeta dice, no, wow, no lo reconocieron, Dios mío, tan cerca. Sí, pero así es el corazón del ser humano. No tenemos que ser humildes en aceptarlo, ¿no? A veces nosotros tenemos un corazón tan duro. Ok, Violeta, si gustas, escríbeme a mi Instagram o a mi Facebook. Yo con gusto te voy a mandar las diapositivas para que tú puedas revisar y puedas ver las fechas por ti mismo y tú puedas apuntarlas. Discúlpame si estoy hablando muy rápido o si estoy pasando las fechas muy rápido, no es mi intención, pero pídanme con libertad, por favor, el PowerPoint, yo con gusto se los doy. Ok, Gaby dice, ¿y no está mal hacer esos cálculos? Porque lo que dice la Biblia, nadie sabe en el momento en el que sucederá. Sí. Vamos a ordenar esta idea. Jesús dice que el día y la hora nadie lo sabe. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿para qué hacemos estos cálculos si el día y la hora nadie lo sabe? O sea, ¿está bien hacerlo? ¿Está mal hacerlo? Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 1, vemos que Jesús dice, el día y la hora o los tiempos están en potestad del Padre. Le dice a sus discípulos, porque sus discípulos dicen, Señor, ya resucitaste, estás acá resucitado. ¿Cuándo se va a restablecer el reino de Israel? Y Jesús les va a decir, a ustedes no les toca averiguar eso, o saber eso más que todo. No necesariamente averiguarlo, sino saberlo. En buena cuenta ustedes reciban la llenura del Espíritu Santo y vayan por Jerusalén, por Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo les voy a dar poder para que ustedes sean mis testigos. Entonces, ¿estudiamos y hacemos los cálculos o no? Lo que pasa es lo siguiente, que el día y la hora de la venida del Señor nadie lo sabe, porque el Señor vendrá, como más atrás lo preguntó César, que el Señor va a venir como un ladrón en la noche. Por lo tanto, nosotros podríamos esperar que el Señor viniera hoy. Pero en cuanto a su segunda venida, yo sí veo que hay detalles claros de cuándo van a suceder ciertos eventos. Ahora, nosotros estamos enfocándonos en eventos que ya pasaron. La nación de Israel, para la primera venida de Jesús, sí tenía fecha. Nosotros no tenemos fecha para la segunda venida de Jesús, como Israel sí la tenía.
Ojo, todo lo que nosotros estamos hablando de que nadie sabe ni la hora, de que no se enfoquen en eso, lo dice Jesús a su iglesia, no a la nación de Israel, porque ya el tiempo en el que Jesús vino y estableció el nuevo pacto ha pasado. Ahorita estamos hablando todo del pasado, ya se cumplió. Pero ahorita vamos a empezar a hablar acerca del futuro. Y ahí sí no podemos tener fechas, porque no hay nada claro que nos diga la fecha en lo que estos eventos sucederán. Así que no es tan mal hacer los cálculos porque son cosas que ya pasaron. Y vamos a ir viendo ahorita, para finalizar la profecía de las 70 semanas, que la última semana es una semana que aún no se ha cumplido. Y no podemos sacar los cálculos de cuándo va a empezar esa última semana. Así que lo que dice Jesús, lo que les dijo a los apóstoles, va de acorde a lo que nosotros entendemos en la profecía. No podemos saber, pero sí estamos siempre velando de que el Señor puede venir por nosotros hoy. Eso es algo que siempre tenemos presente. Luis, por favor, pídeme el PowerPoint, con gusto te lo doy, para que puedas ver la cronología por tu propia cuenta. Y si gustan, si me dan más detalles de la pregunta, porque ya me fui con la cronología, ¿no? Pero son 7 semanas, son 62 semanas y las últimas 7 semanas. Y hemos visto el cumplimiento de las primeras 69. Nos falta la última. Hemos visto los primeros 69 años cumplidos. Esas son más o menos la profecía. Ok, Violeta dice 14 de marzo, por favor. El 14 de marzo es la fecha en la que Artajerjes le dio la orden a Nehemías para restablecer la ciudad de Jerusalén y reconstruir las murallas. ¿No? No es una fecha para nosotros en el sentido futuro, por si acaso. No sé si esa fue la intención, pero no fue. Eunice dice, ¿no? Según la parábola de la higuera, se pudiera dar una fecha. Personalmente, no podemos dar una fecha. No podemos dar una fecha. Es más, una de las cosas que dije también antes de empezar la clase es que la profecía de la higuera, muchas personas la toman como si fuera el nacimiento de la nación de Israel. ¿Podría ser así? Podría ser así. Porque capítulos anteriores en el libro de Mateo, solo en Mateo, si no me equivoco, Jesús habló de la higuera refiriéndose a la nación de Israel como tal. Pero el libro de Lucas, en Lucas 21, nos dice que la parábola es de la higuera y los árboles. O sea, pone como plantas en general, no solamente ve la higuera. Y eso nos inclinaría a pensar que la profecía de la higuera más tiene que ver con todo lo que Jesús dijo antes. O sea, falsos profetas, guerras y rumores de guerra, dolores de partos. Todas esas cosas, todas esas señales que vienen en aumento son aquellas que le van a mostrar al mundo el Señor y está cerca. Personalmente pienso que nosotros estamos viendo ya el comienzo de ellas. Pero podría ser que falten un montón de años más. Pero para el rapto de la iglesia no tenemos fecha, no tenemos señal que nos diga ya va a venir. Eso pudo haber sucedido en el tiempo de Pablo, puede haber sucedido en el tiempo de Lutero, puede haber sucedido en el tiempo de nuestros abuelos, o puede suceder en nuestro tiempo. O también podría suceder en el tiempo de nuestros nietos. No lo sabemos. No hay ninguna señal que tenga que pasar para que suceda el rapto. El rapto podría suceder hoy. Y esa es la doctrina de la inminencia. Ok, bueno, Luis dice, no, las sazones sí las sabemos, sí. Una de las cosas que Jesús también le dice a sus discípulos, a los fariseos y todo ello, es que ellos eran muy buenos de discernir el tiempo, ¿no? Sabían cuándo iba a llover, cuándo no iba a llover, pero ellos no podían darse cuenta que él, el prometido por los profetas, estaba delante de ellos. Y eran buenos para una cosa, pero para esas cosas eran pésimos. Nosotros no deberíamos ser así. Nosotros deberíamos estar velando, atentos, mirando lo que está pasando en el mundo y leer las noticias a la luz de lo que nosotros vemos en las Escrituras. Ok, para seguir avanzando, volvamos nuevamente a la presentación y veamos la última semana. Pero antes, vamos a darnos cuenta que hay un intervalo entre las primeras 69 semanas y la semana 70. Tenemos las 69 semanas por aquí y las 70 por acá. Pero hay algo en el medio, hay un intervalo. ¿Cómo lo sabemos?
Porque Daniel capítulo 9, los últimos versículos, nos dice eso. El ángel le dice a Daniel eso. Y por eso puse, hay un intervalo entre la semana 69 y la semana 70. Daniel nos dice que habrá ciertos eventos que ocurrirán al finalizar la semana 69, pero antes de empezar la 70. Van a haber ciertos eventos. Daniel 9:26 dice lo siguiente. Acá está hablando el ángel Gabriel a Daniel. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Recalco, después de las 62 semanas. Este evento no ocurre en las 62 semanas, sino después, al finalizar las 62. Pero aún empieza las 70. ¿Se dan cuenta? Es después de las 62 semanas, pero aún no ha empezado la última. Hay un intervalo. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, sin que él intervenga en esto. Y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Eso es lo que la profecía nos dice. Habrá un intervalo. ¿Qué ocurrirá en ese intervalo? Lo primero, el Mesías morirá dentro de ese intervalo. No es ni la semana 62 ni es la semana 70. No está dentro de las 69 primeras semanas, ni está dentro de la última, de las 70. Está en el medio. Es como una especie de paréntesis, como un intervalo. ¿Qué va a suceder en ese intervalo? El Mesías va a morir. Se le quitará la vida al Mesías príncipe. Y esto es algo que chocaba con la interpretación, con el pensamiento judío de la época. ¿Qué pensaba el judío de la época? Cuando el Mesías venga, nos va a liberar del yugo romano y va a establecer su reino. Daniel dice, no. Primero, el Mesías va a venir, pero va a venir a morir antes de establecer su reino. Él va a quitarles el yugo, pero el yugo de la muerte espiritual, el yugo del pecado. El pecado ya no se va a enseñorear sobre ustedes, porque el Señor va a morir para darles esa libertad. Ahora somos libres en Cristo. Ya no vivimos bajo la ley de la carne, por así decirlo, sino bajo la ley del Espíritu. Vivimos guiados por el Espíritu Santo y esa libertad, ese poder, nos lo ha dado Jesucristo. Él ha venido a liberarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Él ha venido a darnos vida eterna. Pero su reino todavía no lo ha venido a establecer. Primero tenía que venir a morir por nosotros. Así que eso es lo que vemos que va a suceder en el intervalo. No va a suceder ni en las primeras 69 ni en las 70, en el intervalo. Hay dos pasajes que expresan claramente, dentro de los cientos que hay, que expresan claramente el sufrimiento del Mesías. Isaías 53, Zacarías 12:10. En Zacarías 12:10 nosotros vemos que el Mesías iba a ser traspasado, iba a ser perforado, hablando de la crucifixión. Algo que la nación de Israel no veía, no experimentaba ni practicaba. La forma de pena de muerte para los israelitas era el apedreamiento, pero no la crucifixión. La crucifixión es algo que sucede mucho después, originada y perfeccionada después, originada por los medos persas, perfeccionada por los romanos. Pero esta profecía, mucho antes de los medos persas, nos decía que el Mesías iba a ser traspasado. Eso lo encontramos en Zacarías 12, versículo 10, y todo el capítulo de Isaías 53 nos muestra a un Mesías sufriente. Un Mesías sufriente, pero que después de morir, miren esto, después de morir, va a ver el resultado de su muerte y va a quedar satisfecho. Un ratito. Después de morir, va a ver el resultado de su muerte, pero un ratito. Cuando te mueres ya no vas a ver el resultado. Ya te moriste. Eso hablaba de la resurrección. Isaías 53 nos pinta a Jesús sufriente, muriendo por nuestros pecados, resucitando y dando justicia, haciendo justos a todos los que crean en Él. Eso es lo que Isaías 53 nos dice, y también Zacarías 12, versículo 10. Así que, en el intervalo, íbamos a ver la muerte del Mesías. Eso iba a suceder en el intervalo, antes de empezar la semana 70. ¿Ya lo hemos visto claramente. Ya sucedió. En el año 32 después de Cristo aproximadamente, Isaías y Zacarías se cumplen en estas profecías. Jesús muere por nuestros pecados y al tercer día resucita de entre los muertos.
Amén. Ok, otra cosa más que iba a suceder en el intervalo es que la ciudad y el templo serían destruidos. Uno de los escritores, historiadores cristianos de los primeros siglos fue Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea usa mucho a un historiador bien famoso para los cristianos que se llamó Josefo. Josefo y Eusebio de Cesarea cuentan la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. O sea, lo que se nos profetizó que iba a pasar en este intervalo ya se cumplió. En el año 32, la muerte del Mesías. En el año 70 después de Cristo, ¿qué sucede? La destrucción de Jerusalén. Tito Vespasiano, un general romano, hijo del emperador, destruye la ciudad de Jerusalén, destruye el templo y mata a todos aquellos que estaban dentro del templo refugiados. Dicen los historiadores, sobre todo Josefo, que los romanos no tenían la intención de destruir el templo, pero se dieron cuenta de que como el templo estaba lleno de oro, estaba bañado en oro, por así decirlo, si ellos lo quemaban, todo el oro se lo iban a poder llevar. Y queman y destruyen todo el templo. El templo de Herodes, el templo de Zorobabel, templo que estaba profetizado que se iba a construir. Ese templo fue destruido y se cumplió otra profecía que está expresada en Mateo 24, cuando Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Así que este evento ocurre en el año 70 después de Cristo. Y acá escribí algo interesante. Lo irónico de este evento, de la destrucción del templo, es que se profetiza poco tiempo después de la destrucción del primer templo y de la ciudad. ¿A qué me refiero? Daniel había visto el templo anterior, el templo de Salomón, y vio cómo este templo y la ciudad fueron destruidos. Y ahora el ángel está diciendo, Daniel, se va a reconstruir el templo, pero te cuento algo. Ese templo, al igual que el que tú viste, van a ser destruidos los dos. Va a ser destruida la ciudad nuevamente. Aparentemente, Daniel, la nación de Israel va a volver a rebelarse delante de Dios. Va a volver a darle la espalda. Por más que ustedes ya experimentaron esto en Babilonia, va a volver a darle la espalda a Dios y se va a destruir nuevamente el templo. Va a volver a pasar, Daniel. Y eso es lo irónico. Daniel vio la destrucción y ahora en buena cuenta le está diciendo, sí, va a ser reconstruido el templo, pero te contamos algo, Daniel. Va a volver a ser destruido. El Mesías va a venir y va a morir. Y la ciudad y el templo que se va a construir más adelante de tu vida, Daniel, van a ser destruidos. ¿Cuándo ocurrió eso? En el año 70 después de Cristo. Ese es el intervalo que nosotros hemos visto en la historia. Pero aún no ha empezado la semana 70. ¿Se dan cuenta? La última semana, los últimos 7 años, no han ocurrido todavía. Así que vamos a ir acabando con eso. El futuro periodo de 7 años. Hasta el día de hoy, continuamos en este intervalo. Todavía no hemos entrado a la semana 70, a los últimos 7 años. ¿Qué iniciarán estos últimos 7 años? La firma o la confirmación de un tratado con un líder político y la nación de Israel. ¿Dónde está eso? En la profecía misma. Daniel 9:27 nos dice lo siguiente. Durante una semana, los 7 años, ese príncipe, y acá podría hacer una pausa, porque es algo que no he explicado. Si ustedes gustan pueden ver la enseñanza completa en el canal de YouTube de toda esa profecía. Algo que yo no expliqué es que en el versículo 26 se nos dice que iba a venir un príncipe que ha de venir, que va a ser el que va a destruir la ciudad y el templo. ¿Quién fue ese príncipe? Un príncipe romano. Fue alguien de la nación romana. Así que un príncipe que ha de venir, que es parte de esa nación, que es parte de ese imperio romano, va a firmar un tratado con muchos. Muchos se inclinan a pensar que es un tratado con la nación de Israel, porque esta profecía es para el pueblo de Daniel y con la santa ciudad, con respecto a la santa ciudad. Así que este príncipe que ha de venir es conocido como el anticristo, que tiene que nacer, que tiene que venir de un futuro imperio romano reavivado, reconstruido, levantado nuevamente. Por lo menos de lo que fue el imperio romano antes, de las naciones que lo comprendieron, de ahí va a salir un líder político que va a firmar un tratado con muchos. Vuelvo a leer el versículo. Durante una semana, en los últimos 7 años, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes, vendrá el destructor, hasta que llegue el fin
y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. En este versículo hay un montón de cosas para explicar. Una de las cosas que dice es que lo que va a iniciar esta última semana es esa firma del anticristo o de este líder político. Los estudios que hice de Daniel, no estoy 100% seguro si es mismo el anticristo, la mayoría concluye que sí, el que va a hacer esta firma de 7 años. Hay algunos que dicen que no va a durar 7 años la firma, sino que va a ser un tratado, una confirmación de un pacto más amplio, pero que todo este evento, todo este desarrollo del fin de los tiempos va a durar 7 años. Hay muchas cosas que no podemos saber porque aún no se ha cumplido. Pero este líder va a firmar o va a confirmar un tratado con muchos. La mayoría concluye que es con la nación de Israel. Pero a la mitad de esos 7 años, 3 años y medio, se va a proclamar Dios, va a establecer la abominación desoladora, ¿ok? Y suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Dato importante. Para que el anticristo suspenda el sacrificio y las ofrendas, significa que tiene que haber un templo en su tiempo. Por lo tanto, podemos concluir que Daniel sabía que se iba a levantar un templo y la santa ciudad, y que iban a ser destruidos. Pero ahora sabe que más adelante, en la última semana, también va a haber un templo, y que el anticristo va a detener las ofrendas y los sacrificios en ese templo. Así que podemos estar seguros que va a existir un templo futuro. Hoy en día, la nación de Israel quiere construir un templo, pero no pueden, porque hay cosas que lo evitan. Una de ellas, y la más importante, es la presencia de 2 mezquitas importantes o 2 lugares musulmanes importantes en el monte del templo. La mezquita Al-Aqsa y la mezquita de Omar. Son 2 lugares importantes del Islam que están puestos en el monte del templo. Por lo tanto, no se sabe cómo se va a resolver esa situación. Algunos piensan que el anticristo va a ser el que va a solucionar todo eso y él va a firmar el tratado de paz con Israel, que va a ser una paz que no se sabe a qué dimensiones va a abarcar o por qué se da ese tratado. Algunos solo ven que es como una confirmación de un pacto que alguien ha hecho antes. O sea, hay muchas cosas que no podemos saber. Lo que sí sabemos es que cuando esto suceda, va a iniciar el reloj de la última semana, de los últimos 7 años. Los últimos 7 años comienzan con la firma de este tratado. Y a la mitad, parece que este hombre se quita la máscara, por así decirlo, y demuestra su verdadera naturaleza. Y se va a meter al templo de Dios y se va a proclamar Dios y va a pedir adoración propia. Esto Pablo lo expresa en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Sé que eso es lo que va a pasar en la última semana. ¿Qué cosas podemos rescatar para concluir esta presentación? La semana 70, los últimos 7 años, también son conocidos como la tribulación. Las escrituras necesariamente no lo llaman así, toda la semana 70 como la tribulación, pero sí los 3 años y medio finales siempre se denominan la gran tribulación. Referencias en los profetas del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento van a hablar de los 3 años y medio finales como la gran tribulación, que nunca nadie ha visto algo en la historia como en ese momento. O sea, va a ser la ira de Dios derramada, pero de una manera abismal. Y el que va a estar liderando ahí va a ser el anticristo. Eso va a suceder los 3 años y medio finales. Por eso, esa parte se considera la gran tribulación y generalmente todo se le llama como la tribulación. Pero algunas personas piensan, sobre todo los que creen que el rapto va a ser en los últimos 3 años y medio, o sea, antes de que empiece, antes que el anticristo se meta al templo y se proclame Dios, es ahí donde va a suceder el rapto. ¿Por qué no consideramos que eso va a suceder ahí? ¿Por qué consideramos que todos los 7 años son la ira de Dios? Porque acá Daniel nos está contando de lo que recibió del ángel, que el anticristo se va a revelar en los 3 años y medio finales, en la mitad. Pero la semana es una. La semana es la semana 70. Es una unidad de semana. El anticristo va a hacer algo en esa mitad, pero la semana es tal cual. Y está enfocada en la nación de Israel. Nosotros como la iglesia estamos en el intervalo. Pero parece que en la última semana Dios va a volver a poner su atención en su plan para la nación de Israel. Esta profecía es para tu pueblo, Daniel, y para la santa ciudad. Por lo tanto, nosotros no tendríamos que estar ahí. Nosotros hemos aparecido en el intervalo. Cuando inicien los últimos 7 años, personalmente considero, a la luz de otros pasajes, que nosotros vamos a ser sacados del medio.
y se va a restablecer, por así decirlo, el reloj profético que está en pausa con respecto a esta profecía. Nosotros estamos en el intervalo. Y Jesús confirma que esto va a suceder en el futuro. No es algo que se cumplió, no es algo que se ha cumplido, va a suceder en el futuro. Mateo 24, 15 y 16, Jesús, hablando de los tiempos finales, dice lo siguiente: por lo tanto, cuando en el lugar santo, hablando del templo, vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea huyan a los montes. Noten esto, los que estén en Judea. Esta es una profecía enfocada ¿en quién? En los judíos, en la nación de Israel. Los que estén en Judea huyan a los montes. Acá Jesús está hablando para su nación, para la nación de Israel. Nosotros como la iglesia abarcamos todo el mundo, pero parece que el calendario profético va a volverse a enfocar en el pueblo de Daniel y en la santa ciudad. ¿Van a haber personas que se van a salvar, gentiles, no cristianos, en esa época? Sí. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, nos habla de una gran multitud que sale de la gran tribulación y que no son judíos, que son gente de todo pueblo, lengua y nación. Pero nosotros como en la iglesia vamos a ser sacados antes de esa unidad de 7. De esos últimos 7 años, nosotros vamos a ser sacados antes. ¿Cuánto antes? No lo sabemos. Hay gente que considera que va a ser en el mismo momento que el anticristo firme, otros que no sabemos, y otros que consideran que van a ser unos años antes, unos más, otros menos. La verdad es que no lo sabemos. Yo pienso que no podemos saberlo. No tengo una postura con respecto a eso. Así que podemos ser llevados hoy, podemos ser llevados mañana, podemos ser llevados justo cuando el anticristo está firmando ese tratado. Realmente el Señor podría venir por nosotros hoy. Bueno, y acá hay una pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el rapto? Y es algo que yo he ido explicando. Se argumenta que como Dios tratará nuevamente con la nación de Israel en este periodo, la iglesia no estará presente. El libro de Jeremías nos dice que el tiempo de la ira de Dios, el tiempo final, es conocido como la perturbación de Jacob, ¿no? Ahorita no me viene exactamente a la mente porque no lo tengo apuntado cómo es la frase exactamente, pero es un tiempo como de angustia de Jacob, es el tiempo de la angustia de Jacob. Y cuando habla de Jacob, se está enfocando ¿en qué nación? En la nación de Israel. Por lo tanto, nosotros, que no somos de la nación de Israel, nosotros no vamos a estar, vamos a ser sacados de en medio. ¿Ok? Porque esto sí considero yo que es la ira de Dios, y Pablo deja claro que la iglesia no está para la ira. En 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, Pablo deja claro que nosotros no estamos para la ira. Concluyendo, así vamos a acabar la presentación. La interpretación que tengamos sobre la profecía de las 70 semanas nos dará una idea del tiempo en el que sucederá el rapto de la iglesia. Hay personas que tienen distintas interpretaciones de esa profecía. Dejo claro eso. Pero a la luz de mi estudio de las Escrituras, a la luz del estudio de otros hermanos en la fe, en el transcurso de los años y de los tiempos, considero que esta es la interpretación correcta. Y que nosotros podemos saber que esta última semana no va a ser o no va a formar parte del plan de Dios para la iglesia. Y por lo tanto nosotros vamos a ser sacados antes de estos 7 años. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Dependiendo de nuestra interpretación de esta profecía, vamos a tener una idea cuándo nosotros vamos a ser raptados. Al principio de estos 7 años, al finalizar la semana 70 de Daniel, en el medio, si tenemos una idea clara de esa profecía, vamos a tener una postura de una manera o de otra. Así que espero que esta presentación haya sido de edificación para ustedes. Voy a pasar nuevamente a los comentarios para poder leerlos, y si tienen preguntas, algo que no haya quedado claro, alguna duda que ustedes tengan, podamos conversarlo y podamos ir respondiéndolas. Espero que haya podido quedar claro. A ver, veamos. Ok, vamos a revisar los comentarios. Espero que haya quedado claro. Si nosotros no lo tenemos, no hay algo que no haya dejado claro, discúlpenme de antemano y pueden hacer la pregunta. ¿Tito era hijo del César? Sí, del César Vespasiano. Tito Vespasiano era su hijo y Vespasiano era el César en ese momento, ¿no? Según lo que entiendo de la historia. Violeta nos dice: entonces Israel caerá en engaño, creerán que es el Mesías. Algunas personas consideran que la nación de Israel va a ser
engañada y van a considerar que el anticristo es el Mesías, porque Jesús en el libro de Juan dice, no tengo en la memoria el versículo del capítulo, que el que ha venido en su nombre, o en el nombre del Padre, no es recibido por ellos. Pero alguien va a venir en su propio nombre y en él sí creerá. Eso es lo que Jesús dice. El que ha venido en el nombre del Padre, en su nombre, no es aceptado. Pero cuando venga alguien en su propio nombre, en ese sí va a creer. Y muchos dicen, ahí Jesús está hablando del anticristo. La nación de Israel va a creer que este hombre es el Mesías. Ha rechazado el verdadero Mesías, pero este falso Mesías van a aceptar. Y también hay una discusión amplísima con respecto a la nacionalidad. Hay algunos que dicen que el anticristo va a ser judío y otros que va a ser gentil. Y hay buenos argumentos de cada lado, ¿no? Yo me inclino más a que es gentil, porque siempre las sombras del anticristo en el Antiguo Testamento siempre han sido gentiles, nunca han sido judíos. Pero es algo que está en debate, es algo que no podemos saber, tenemos que ser humildes y decir, no se puede saber, no podemos tener 100% de claridad con respecto a eso. Violeta también nos dice, ¿pero se sabe algo de la construcción del templo? Sí, que los judíos hoy en día quieren construir el templo, que ya están reuniendo todos los materiales. Hace poco llegaron a lograr tener un becerro rojo, que es para hacer unas cenizas en el libro de Números, donde está expresado, que ellos ya lo tienen. Sí, ellos prácticamente ya están listos. Si se nos da la posibilidad de construir el templo, lo construimos, ya podemos empezar con los sacrificios, con todo. Ellos ya están listos. El problema es un problema político, pero sabemos que ese problema político se va a resolver y que ellos van a construir el templo. ¿Cuánto tiempo demorará en construir el templo? Yo considero que va a ser rapidísimo. Ellos tienen la plata, el dinero y la tecnología para construir y levantar el templo rapidísimo. Ya tienen los planos, ya tienen todo. Pero es un tema político que se tiene que resolver. ¿Cuándo sucederá? No lo sabemos. Y acá entra lo que preguntaba Gaby antes con respecto a los tiempos. Si se dan cuenta, no podemos saber cuándo el anticristo va a firmar ese tratado. Pero algo que sí podemos saber es que no va a ser mañana. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel nos deja claro que el anticristo aparece en escena cuando hay una alianza de 10 naciones. Esa alianza de 10 naciones aún no se ha formado. ¿Podremos nosotros ver la alianza de 10 naciones? No lo sé. Yo solo sé que no vamos a estar dentro de la última semana, cuando el anticristo firme el tratado. Si vamos a ver la alianza de 10 naciones, las guerras que van a suceder para que se forme esa alianza, no lo sabemos. Puede ser que sí. Y puede ser que Dios use eso para que nosotros compartamos con otros acerca de las profecías que se están cumpliendo y mucha gente llegue al conocimiento de Dios por medio de esas profecías. Pero puede ser que no, puede ser que nosotros seamos llevados antes y luego se desencadene todo eso. Y bueno, lo que va a quedar va a ser el registro de todo lo que hemos ido enseñando nosotros los cristianos en las redes sociales y la gente va a poder darse cuenta que está pasando en su tiempo. Pero es algo que no podemos saber. Ok, Eunice dice que ya vio que tiene una página web. Sí, tienen todititos los judíos. Entonces, ¿cómo serán los 3 años y medio primeros, antes de la gran tribulación? Muy buena pregunta. Considero que los 3 primeros años, los 3 años y medio primero, van a ser donde se van a manifestar los 2 testigos. Que nosotros vemos en el Apocalipsis capítulo 11, si no me equivoco, que muchos consideran que es Moisés y Elías, que van a hacer ciertos milagros y la gente los va a detestar. Todo eso va a ocurrir en los primeros 3 años y medio. Y en los 3 últimos años y medio, el anticristo va a perseguir a la nación de Israel. Y la nación de Israel va a huir y se va a refugiar en una ciudad que muchos creen que es la ciudad de Petra hoy en día. Yo he tenido el privilegio de visitar la ciudad de Petra. No es una ciudad rocosa, con muchos acantilados, bien protegida. Así que algunos creen que va a ser ahí. Son cosas que especulamos. Ahorita estamos especulando. Quiero dejar claro eso, ¿no? Pero los primeros sellos del Apocalipsis, sobre todo el sello del caballo blanco, el caballo rojo, el caballo pálido, todos esos jinetes, pienso yo que son parte de los primeros 3 años y medio. Son parte de la ira de Dios, pero no son todavía el gobierno del anticristo como tal. Otra cosa, hace unas semanas atrás estaba leyendo el libro de Apocalipsis, lo estaba leyendo en mi tiempo devocional. No es algo como que estaba enfocado solamente en Apocalipsis. No, dije, hoy día voy a leer el libro de Apocalipsis en mi tiempo devocional. Y una de las cosas que me di cuenta es que hay un pasaje donde se dice que la gente no se va a arrepentir de los ídolos que adora.
adora a los demonios, adora a los ídolos de plata, oro, y no se arrepiente por más que Dios está derramando su ira. Pero más adelante, cuando ya vemos el anticristo en escena, dice que todo el mundo, pueblo, lengua y nación va a adorar al anticristo. Por lo tanto, esos eventos que están pasando, cuando adoran a objetos de oro y plata, tienen que ser antes de que el anticristo se proclame como Dios. Esa es la conclusión a la que yo llegué, porque no concuerda. O adoras al anticristo o adoras objetos de oro y plata y a los demonios. Entonces, y esto es algo que sucede en capítulos bien avanzados en el libro de Apocalipsis, la adoración de plata y oro y de demonios. Así que yo considero que los primeros sellos son la primera parte de los 3 años y medio. Y el anticristo y el falso profeta y lo que sucede después, la persecución de Israel, sucede en los últimos 3 años y medio. Esa es la conclusión a la que llego yo a la luz del libro de Apocalipsis. Eh, sí, Gravi, sí, sí. Sí, Israel. He tenido el privilegio de ir. Felizmente no fue un tiempo de guerra, pero sí, he tenido el privilegio de ir a la nación de Israel y conocer los lugares donde caminó Jesús, ¿no? La verdad es que hay personas que dicen, no, cuando fui a Israel sentí que estaba en un lugar especial. No, es un lugar común y corriente en el sentido de que es igual que en los países donde vivimos. Obviamente es más moderno, obviamente no hay delincuencia como la hay en muchos países latinoamericanos donde vivimos, pero conocer el mar de Galilea, conocer Cesarea Marítima, conocer Capernaum, conocer Magdala, de donde era María Magdalena, Engadí, donde Saúl persiguió a David y cosas así, te enriquece mucho tu lectura bíblica, ¿no? Te ayuda a entender mejor. Y también te ayuda a entender la cultura judía, conociendo a los judíos, viendo a los árabes ahí y todo eso, ¿no? Yo creo que hacer turismo en otros países es enriquecedor, ¿no? Para los que tienen la capacidad de hacerlo. Yo en ese tiempo tenía esa capacidad, hoy en día ya no la tengo. No. Violeta pregunta, ¿no? Horacio, ¿entonces todavía tendrá una segunda oportunidad las personas para arrepentirse? Por supuesto que sí. Te adelanto o te cuento de que hay cristianos que discrepan conmigo en respecto a eso. Porque te voy a dar su argumento, quiero ser lo más fiel a su argumento. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, se nos dice que la gente que rechace la verdad, Dios les va a enviar un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Y algunos dicen que ese espíritu engañoso va a ser dado o va a ser enviado a la gente cuando la iglesia se vaya. O sea, has escuchado el testimonio de tus compañeros, amigos cristianos y lo has rechazado al Señor. Ahora que ellos se han ido, Dios te va a dar a ti, como tú lo rechazaste, un espíritu de engaño para que creas las mentiras del anticristo. Ese es tu juicio, ¿no? Son para personas que rechazaron al Señor, ¿no? Son para personas que rechazaron directamente a Jesús, no para todos. Hay gente hoy en día que no conoce nada de Dios. Por eso es importante dar testimonio de Él. Porque hay un montón de gente que no entiende la gracia de Dios. Conocen lo que ven desde afuera con respecto a la religión y no entienden. Piensan que es salvación por obras, o sea, no entienden el mensaje. Pero hay gente que sí lo ha rechazado directamente y que esas personas no van a tener una segunda oportunidad. Yo personalmente pienso que Dios sí le va a dar oportunidad hasta el final y que las personas que nosotros vemos que salen de la gran tribulación en Apocalipsis capítulo 7 son personas que se han arrepentido de ver todo lo que está pasando, ¿no? De experimentar y darse cuenta, todo esto lo había dejado claro el Señor muchísimos años atrás y nosotros no creímos y se arrepienten delante de Dios. Yo creo que el Señor no se puede resistir a un corazón contrito y humillado de parte de sus hijos y de parte de la gente que aún todavía no es su hijo. El Señor no se puede resistir a un corazón arrepentido. El Señor te abraza y te acepta si tú te arrepientes de corazón. Eso es lo que te puedo decir, Violeta. En los 3, y yo pienso que sí, Violeta, que en los 3 años y medio primeros, la gente que se arrepienta, que no creyó por nuestro testimonio, se va a poder arrepentir. No. Ok, Violeta ora por sus animales. Yo creo que no es algo malo, no creo que el Señor te va a decir, Violeta, ¿por qué estás orando por tus animales? Realmente no se nos dice mucho acerca de los animales. Personalmente pienso yo, discúlpame si eres sensibilidades,
pienso que no, capaz no vamos a ver a nuestros animales, capaz Dios sí nos da la bendición de tener a nuestros animales en la eternidad, pero algo que sí sabemos es que cuando nosotros descendamos con Jesús en su segunda venida, vamos a venir montados en caballos. Así que por lo menos caballos hay en el cielo. Eso es lo que puedo decir. Más de eso, no. Sí, nuestros animalitos son personas o animales, ¿no? Que nos endulzan y nos agradan, nos alegran la vida. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más o un comentario, espero que haya sido de edificación esta clase. Siempre es mi intención que sea así. Si algo no he dejado claro, si algo no se entendió muy bien, por favor siéntanse libres de preguntar. Ustedes ya saben, en mi canal de YouTube pueden ver las primeras 3 clases, que día esta es la clase número 4, y en estos días se va a ir subiendo la clase que hemos dado hoy, ¿no? Esa es la idea. Así que espero haberlo servido bien. Ahora ya entienden un poco más por qué yo considero que el rapto, ya hablando acerca del tiempo, sucede antes del tiempo de 7 años finales, pero esto es una parte minúscula del total de por qué entiendo eso, ¿no? La próxima semana lo que vamos a ver es las diferentes posturas. Quiero tratar de hacer una enseñanza que hable un poco acerca de las diferentes posturas que hay. Siempre las nombro rápidamente, pero tomarnos un tiempo de ver cuáles son, qué es lo que creen en general. No vamos a hacer un estudio minucioso porque también sería un montón de clases por cada una, pero en general qué es lo que cree cada postura y tener una idea, ¿no? De por qué lo creen y cuáles hay, ¿no? Generalmente son el pretribulacionismo, que es el que estoy hablando yo, hay el mitribulacionismo, el pre-ira y hay el post-tribulacionismo. Así que generalmente esos son los más fuertes, hay otras tendencias, pero esas son las principales y sobre todo las más marcadas. Así que espero que esa clase el próximo miércoles también los pueda edificar y ayudar a ampliar más su entendimiento de todo el consejo de Dios, que de eso se trata. Gracias a usted, gracias Violeta por tus palabras. Espero que puedas estar conectada el próximo miércoles. Si no me sigues en las redes sociales, sígueme, siéntete libre de escribirme a Instagram o a Facebook para pedirme el PowerPoint, con gusto te lo voy a dar. Saludos a Berenice también, a Gaby, a Nicole, a todos los que estuvieron presentes. Déjame ver, a Luis Crispín también, que él estuvo ahí. Gracias por haber estado y comentar. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles, aunque a veces hay la posibilidad de hacer un live los domingos, pero sobre todo el próximo miércoles, ya seguro, nos vemos para seguir tratando este tema, el tema del rapto de la iglesia. Que Dios los bendiga.